Bien, tenemos el placer de contar esta mañana con la presencia de Simon Freud, quien es el director ejecutivo de Alianza Público-Privada. Buenos días, bienvenido. Buenos días a todos, ¿cómo están? Usted ha tenido el privilegio de disfrutar del otro programa. Sí, sí, muy interesante. ¿Qué le pareció el otro? Mejor que el mismo. Es mejor. Del que la gente no goza. Mucho mejor. Mire, cuéntenos cómo hemos ido con el tema Alianza Público-Privada. Ya el gobierno tiene más de 9 meses y es un asunto que el presidente lo anunció bien temprano, que era una de las prioridades del gobierno, hacer negocio con el sector privado para impulsar proyectos, obras. ¿Cómo vamos? Mire, vamos bien. Los proyectos van avanzando. Lo que pasa es que hay una realidad, Dani, y a los amigos aquí de hoy mismo. Estos proyectos son proyectos que no pueden improvisarse. Son proyectos que deben pasar por un proceso riguroso de revisión, de análisis, de estudios, que toman su tiempo en cualquier parte del mundo y, como tú decías, a pesar de que tenemos 9 meses y tanto, nosotros estamos inaugurando una dirección, inaugurando una ley, lo cual también conllevaba ajustar una serie de elementos como normativas, reglamentos y disposiciones para poder entonces adentrarnos de manera práctica a revisar algunos de estos proyectos. Pero definitivamente ya estamos en algunos en una fase bastante avanzada para iniciar licitaciones ya este año de algunos de los proyectos más importantes, como por ejemplo, he mencionado el caso de la autopista del Ámbar, que será uno de los primeros proyectos de infraestructura que estaremos nosotros licitando, que según nuestro cronograma esperamos entre octubre y noviembre ya estar licitándolo para adjudicarlo previo a finalizar el año, para que entonces el año 2022 a inicios inicie esa obra tan importante para el país. ¿Iniciar para el 22? La obra de autopista. ¿Y qué tiempo se proyecta? Si 24 meses. 24. Es decir, que para el 24 pudiéramos tener la autopista del Ámbar. Así es. Ahí vi, licenciado, que comenzaron ya la oposición, los ambientalistas, a quejarse de que no hay estudio de impacto ambiental en la carretera del Ámbar y que UQA, y que si eso se hace, que la comunidad septentrional se va a morir. Qué bueno que tú mencionas eso, Oscar, porque como decía en la primera respuesta, o sea, nosotros tenemos que estar totalmente blindados en ese sentido, no queremos ningún tipo de situaciones. Y una de las cosas que se han estado trabajando de manera muy, muy detallada es el tema de los estudios de impacto ambiental de ese proyecto. No es cierto que no existan estudios, existen estudios, estamos en proceso ya de obtención de la licencia definitiva del proyecto. Se han hecho todos los estudios determinando de que no habrá ningún impacto sobre la cordillera y eso es parte de las responsabilidades que nosotros tenemos como Estado, por lo cual vendrán ese tipo de oposiciones. Inclusive la semana pasada estuvimos nosotros en Puerto Plata y en Santiago discutiendo con los sectores más representativos de las dos ciudades el proyecto de la autopista del Ámbar y cuáles son las bonanzas que traerá para la misma. Y hay una especie de consenso general, tanto en Santiago como en Puerto Plata, de que eso es un proyecto que va a revolucionar la zona norte del país. Sí, bueno, hay información, supongo que la tienen ustedes, sobre todo su oficina, que es la que va a organizar o está organizando este proceso. Empresas interesadas, hay empresas internacionales que van a participar en la licitación. Hay muchas empresas, mira, nosotros tuvimos inclusive hace unas semanas atrás en España, dentro de la feria de Fitur, y tuvimos la oportunidad de sentarnos con 2 de las empresas constructoras más grandes de España. Y los temas que nosotros tratamos o que ellos ponían sobre la mesa era lo de la autopista del Ámbar. Porque ya la autopista del Ámbar ha ido generando interés, el hecho de que se ha ido ya difundiendo por los medios de comunicación, ya ha generado de que empresas españolas y empresas mexicanas importantes en el área de construcción y especialistas en el área de concesión tienen interés en participar. De igual manera, hay grupos dominicanos interesados a la vez en adición al grupo que ha presentado la iniciativa, por lo cual nosotros esperamos que va a ser un proceso competitivo, interesante, en el cual habrá de las mejores empresas con mayores experiencia en manejo de concesiones. ¿De qué otro proyecto estamos hablando? ¿Cuál otro pudiera estar ahí? Bueno, estamos trabajando el tema del puerto de Samaná, Arroyo Barril. Estamos trabajando ahora mismo una estructuración para un puerto de cruceros. Sería el segundo puerto de cruceros de la región norte. Luego de Puerto Plata vendría Arroyo Barril, que será un destino para la segunda parada de los cruceros que vienen a la República Dominicana. La idea es que estamos convirtiendo la República Dominicana en una especie, como ustedes mencionaban ahorita también, de hub de cruceros del Caribe. Puerto Plata se quedó como concesión, no como APP. Como concesión, sí, porque fue con la ley anterior. Ya sería sería una APP. Es correcto, sería una APP ya porque la ley 4720, que trae las bondades de que a diferencia de Puerto Plata,
que se estableció con la ley 340 anterior, que era una concesión a 5 años solamente, renovable, pero esta ley APP permite hasta 40 años de operación, por lo cual para los inversionistas es mucho más atractivo el hecho de que le genera más grado, o sea, una seguridad por mayor tiempo, un contrato a largo plazo. En adición, Dani, también estamos trabajando un tema de transmisión eléctrica. Vendrá un proyecto muy interesante. Perdón. ¿Otro puerto? ¿Esto de transmisión eléctrica? Transmisión eléctrica, lo que se pretende es ya terminar de instalar a nivel nacional todo lo que es la red de transmisión que hacen falta. Estamos hablando de cerca de 700 kilómetros de redes de transmisión. Alta tensión. De alta tensión. Con la finalidad, evidentemente, de promover y poder instalar aquellas plantas también de generación alternativa, como fotovoltaica y eólica, que están ahí pendientes, muchas de ellas que no han podido desarrollarse por la ausencia de redes de transmisión, pero también ayuda a la conectividad con el tema del Internet, por lo cual eso es un proyecto sumamente importante que nosotros estamos trabajando con suma celeridad para ver si sacamos de ahí. Antes de que se vaya de ahí, para que le diga a Freddy y le responda al tema de Manzanillo, que es un asunto también importante. ¿Cómo sería ese esquema? Digamos, aquí hay un tema de pérdida que hemos estudiado, hemos hablado de eso con el asunto de la red de transmisión eléctrica. Sí. Es una empresa para suplir cable para eso. La iniciativa consiste en lo siguiente: una empresa o un agente privado que salga adjudicado de la licitación a su costo, ¿verdad? Y en base a su aporte financiero, instalará todo en base a un planteamiento o a un plan que ya tiene ETED realizado de dónde deben ir las líneas de transmisión, todo lo que es la instalación de las plataformas y de las redes, o sea, de todo lo que es la cablería. Pero la operación de la misma pasa a ETED, porque la ley establece claramente que ETED es el responsable de operar la línea de transmisión. Se le pagará por el tráfico, o sea, por ejemplo, ellos es a puro riesgo, inclusive la gente privada. Si no existe una planta, por mencionarte algo, en Pedernales, pero existe red de transmisión ya instalada por ese proyecto, pero no hay una planta de generación, ese agente privado no cobrará, porque hasta que no exista ahí una planta que utilice esa red de transmisión, no podrá recibir entonces por el tráfico del uso de las mismas. Es por eso que es un proyecto interesante, porque el Estado no tendrá que erogar fondos para instalar redes de transmisión esperando que se generen plantas de generación en la zona, sino que el sector privado a su propio riesgo hará las instalaciones a nivel nacional, esperando evidentemente que haya una multiplicación de la generación, principalmente de la energía alternativa, para poder entonces comenzar a cobrar por el tráfico. Pero ellos no van a operar esas redes. No. Eso lo opera ETED, eso no, la ley prohíbe y pagan un fee. Es correcto. Bueno, una tacita de café Santo Domingo para que le responda a Freddy qué va a ocurrir con Manzanillo. Manzanillo, que también está en el norte. Porque Manzanillo nosotros comenzamos con la intención de desarrollar un proyecto de alianza público-privada integral, que incluyera generación eléctrica, incluyera la ampliación del puerto, instalación de un astillero y zona franca. La realidad es que sobre la marcha nos hemos identificado una serie de situaciones legales dentro del proyecto, dentro del área, que nos imposibilitaban hacer el proyecto de manera conjunta, o sea, todo al unísono. Y es que necesitábamos una gran área de terrenos para lo que era la instalación de la zona franca, del astillero, la generación eléctrica y bueno, y el puerto está ahí. Lo que se decidió entonces es, ya que el presidente hizo un compromiso de desarrollar esa área, iniciar con lo que es la licitación de las plantas de gas, que ustedes ya conocen. Hay una licitación importante, ya hay 16 empresas que han presentado credenciales en el Ministerio de Energía y Minas, o sea, como habilitarse su oferta para la instalación de esas dos plantas, conjuntamente con lo que sería el pipeline que va, la tubería que va hacia el mar para lo que es y también el tanque de depósito. En adición, estaremos licitando próximamente lo que es la parte del astillero. Ahí se instalará un astillero seco, un dique seco, en la primera fase, con la cual se estarán reparando buques, pero con la finalidad de que en un plazo corto o mediano plazo, entonces se puedan también construir buques. Ya eso iría conjuntamente con la ampliación del puerto, porque se requeriría entonces que el puerto se utilice no un dique seco, sino un dique podríamos decir mojado, o sea, del mismo puerto. Pero para eso necesitamos ampliar el puerto, ampliar para poder recibir buques Panamax y Post-Panamax, que el puerto ahora mismo no lo puede recibir por la capacidad que tiene el espigón actualmente, que es muy limitada. Por razones naturales no necesitamos un dragado, porque ese es un puerto que tiene un dragado natural bastante interesante que permite eso. Entonces ahora estamos trabajando con el Banco Mundial y con el BID una colaboración técnica y con la Embajada
el gobierno norteamericano para lo que es la terminación, la culminación de los estudios que se requieren para la ampliación del puerto, la ampliación también del espigón, porque no solamente el espigón, sino la ampliación del puerto para recibir los buques. Y entonces nosotros entendemos que a mediados de entre enero y febrero estaríamos listos para poder licitar esa concesión de Manzanillo en lo que refiere al puerto, a la operación del puerto y sus áreas conexas. Hay un empresario mocano, Gabriel Guzmán, que está viendo el programa y nos pide que le preguntemos sobre un asunto que parece él tiene interés, o amplios sectores pudieran tener interés. Algo que usted tocaba así de refilón es el asunto de inversión para energía renovable, específicamente el caso fotovoltaica. ¿Hay proyectos, hay concretamente algo con eso? El gobierno ha destinado alrededor de 150 a 250 megas todos los años en crecimiento, que va a ser dirigido exclusivamente a energía eólica y fotovoltaica. Tenemos varios proyectos en carpeta. Primero el caso de Pedernales, que como ustedes saben hemos anunciado que habrá generación eléctrica para el proyecto de manera específica eólica o fotovoltaica, porque la zona lo permite, los dos tipos de generación. Pero también estamos trabajando con lo que es la generación fotovoltaica en una especie de tecnología muy moderna en el área de los embalses de presas también, que es una tecnología que se está utilizando en otras partes del mundo. El gobierno sí está muy claro y muy preciso de que a partir del año próximo, hasta el 2024, estaremos agregando cerca de 700, 750 megas exclusivamente de energía eólica y fotovoltaica. La idea era identificar las áreas, está dedicando lo que es el suroeste, el noroeste del país, que son las partes más propicias para generar este tipo de energía. También hay una parte en la región este del país con proyectos muy interesantes, pero esto va de la mano conjuntamente con el plan de ampliación de la generación que tiene el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Electricidad. Por lo cual nosotros como Dirección General de Alianza Público-Privada no podemos ir solos en eso, sino que tenemos que ir totalmente ajustados al plan de expansión que tiene el Ministerio de Energía y Minas en cuanto a la energía alternativa. Licenciado, aquí hace tiempo que tenemos una tagueando con un tema de... Hemos tenido 20 años bregando con la revisión técnica vehicular. Eso estuvo en el Intran de la última vez. Este es el país con más accidentes de tránsito en el mundo y lo que está pasando aquí con estos tipos del tema de los vehículos es grave y no acabamos de resolver. Ustedes tienen ese caso. Sí. ¿Cuál es el estatus de ese proyecto al día de hoy y cuándo pudiéramos estar hablando de que República Dominicana va a dar ese paso hacia una revisión técnica vehicular funcional? Tú estás muy bien informado, Carmira. Como fruto de la... Hablando con eso de colores, las licencias, sí. 20 años en esto. Tú sabes que hubo una licitación frustrada en la gestión pasada en el Intran sobre el tema de la inspección técnica vehicular, y lo que entonces se decidió en esta gestión es el Intran conjuntamente con nosotros que lo llevásemos mediante una alianza público-privada con la finalidad de establecer el mejor modelo posible concesionario parecido a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en países como España, Francia, Costa Rica, Chile, Argentina. Todos esos países tienen la inspección técnica vehicular y ha sido muy beneficiosa para los mismos. Estamos actualmente en lo que es tomar la decisión definitiva de cuántos operadores estarían operando en el país, porque nosotros sí tenemos la firme decisión de no entregarlo a un operador único a nivel nacional, sino que vamos a hacer una división geográfica, ya sea en 2 operadores o en 3 operadores, que estamos en estos momentos en fase de análisis con el Intran para determinar cómo sería esa división, cómo sería la distribución geográfica y la distribución vehicular. Nosotros tenemos planteado que para octubre de este año deberíamos estar lanzando la licitación de la inspección técnica vehicular a nivel nacional. Esto incluirá todo tipo de vehículos, desde pesados hasta motores. Todos, claro. Tenemos, evidentemente tú sabes que es una situación, es un proyecto de alta sensibilidad, es un proyecto que tenemos que manejarlo con muchísima prudencia. Y la idea es que nosotros vayamos de manera escalonada, vayamos preparando la población, haciendo conciencia de la necesidad de ese proyecto para que la población no lo vea como una especie de nuevo gravamen. La idea es que las motocicletas juegan un rol fundamental. Estamos hablando de casi el 40% del parque vehicular es motocicleta, por lo cual las motocicletas no estarán excluidas del proceso, sino que tendrán una tarifa menor, tendrán condiciones distintas, pero la primera etapa que tenemos que hacer es el registro. En el primer año lo que tenemos planteado es, más que la inspección técnica per se, es el registro de los vehículos, es decir, que todos los vehículos que se están en la República Dominicana, que en la mayoría no están registrados debidamente, procedamos a registrarlo, a crear la base
de la inspección técnica vehicular, entonces para poder entonces hacer al año posterior, iniciar el proceso formal. Es un componente de seguridad ciudadana también. No, totalmente. Eso va también a combatir el tema de la alteración de los chasis, los vehículos robados, todo lo demás. La motocicleta. Claro, la motocicleta. Mire, en términos reales, ¿usted piensa que el proyecto del ámbar es el que va a destapar el inicio de las operaciones de la agencia que usted dirige? Sí, bueno, tal vez, sería tal vez no este sería año? el primero, sí, va a ser este año. Tal vez no sería el primero porque tenemos ya ya casi listo lo que es la licitación para el registro de garantías mobiliarias. ¿Garantías? Mobiliaria. La ley 4520, no sé si ustedes recordarán, estableció que ya todo lo que son los registros de documentos no se van a llevar por los juzgados de paz y los registros civiles, sino que se va a establecer un registro virtual de garantías mobiliarias. Es decir, la documentación crediticia, financiera, tú podrás tener acceso como si tú fueras a la Cámara de Comercio y podrás acceder los bancos, los usuarios, de manera virtual. Ese nosotros entendemos que va a ser la primera licitación, pero es una licitación puramente de servicios. Pero el primer proyecto de infraestructura que realmente va a dar empuje a la dirección es la autopista del Ámbar, que si no ocurre nada de manera extraordinaria, lo estamos licitando este año. Ingeniero, ustedes participan en lo que es la revisión de la concesión de la autopista a Samaná. Bueno, sí, hay una comisión que la encabeza el ministro de Hacienda, de la cual nosotros somos parte, que se está negociando esa concesión. ¿A qué altura va eso? Va muy avanzada. Debo decir que posiblemente tengamos noticias interesantes en un corto tiempo. Hay un grado de apertura por parte del concesionario de la revisión. Ya se han puesto propuestas sobre la mesa de ambos lados y yo creo que estamos llegando a un punto medio en el cual podamos resolver el tema. ¿Y se mantendrá el mismo operador? No necesariamente. Eso todavía estamos en fase Para de discusión. este año eso se Entendemos que sí. Entonces, no puedo avanzar más, pero entendemos que Resurgió sí. ahora el tema de Rodón también con el conflicto en las Américas. Bueno, lo que pasa, la concesión de Aerodón todavía le falta un tiempo para terminar. ¿Qué tiempo? Si yo no me equivoco, cerca de 3 años. Cerca de 3 años, de 3 a 4 años para culminar su concesión, su periodo. Y ya vendría un modelo diferente. Claro, un modelo a través de alianza público-privada. Pero ya entonces en el caso anterior no se va a ir a licitación internacionalmente. El de la autopista del Nordeste. Sí. Bueno, eso dependerá porque el gobierno no ha definido. Primero tenemos que ver cuál es la solución que se va a llevar. Si es que se va a negociar el monto del peaje, del ingreso mínimo garantizado que se está pagando. Si ya hay una apertura por parte del concesionario de que ese monto tiene que reducirse, o sea, de manera considerable, porque lo más gravoso del ingreso mínimo garantizado o del peaje sombra es que le estamos garantizando un 18% de rentabilidad anual al concesionario, sin importar si la operación de la autopista es rentable o no. O sea, eso es una de las partes más gravosas. Entonces, ya el concesionario entiende la necesidad de reducir eso. Entonces, vamos a definir si vamos a seguir con el mismo operador, pero a unos costos reducidos, o si se puede lograr entonces que cambie la operación de la autopista. Sobre todo, Dani, sobre todo a partir de la creación del fideicomiso de RD Vial. RD Vial, sí, RD Vial. La idea es, en caso de que el Estado Dominicano se quede con la autopista, en el caso hipotético, sería integrar los RD Vial, evidentemente, como el gran manejador de las autopistas del país. ¿Ha reconsiderado el gobierno el propósito inicial de la eliminación del FOMPER? Porque evidentemente en este esquema el gobierno debe tener una estructura para poder recibir los beneficios que eventualmente generaría esta alianza público-privada. Mira, ahí te avanzo algo, te anuncio algo. Se está trabajando un proyecto de ley para modificar la concepción y la naturaleza del FOMPER. O sea, el FOMPER, Pero se queda. El FOMPER como figura se quedaría, pero no se quedaría como está, en el sentido de que lo que el gobierno pretende es que el FOMPER pase a ser una especie de fideicomiso, manejador de activos del Estado. El FOMPER no requiere ser otra entidad pública que maneje presupuesto, que maneje empleados, que disponga de planes sociales, que disponga de fondos para hacer actividades, sino que lo que debe ser en FOMPER es un tenedor de activos. O sea, el gran tenedor de activos del gobierno dominicano, que no puede desaparecer porque el gobierno dominicano tiene acciones en Jaina, tiene acciones en Molino, tiene acciones en fideicomisos. Entonces, este gran fideicomiso, FOMPER actualmente, sería el gran detentador de todos los activos del Estado. Simón, gracias por acompañarnos. Gracias a Simón Freud, ustedes. Director de Alianza Público-Privada. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Mañana estaremos de vuelta, Dios mediante, Bueno. a partir de las 5. Mañana el Boy habló, ¿eh? El Boy habló.